aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Mira, dice la palabra de Dios en el Salmo 1:1: bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Te quiero explicar lo que es bienaventurado. Alguien que es bendecido es alguien que ha recibido el don, la gracia de parte de Dios, la bendición de Dios. Dios ha hablado bien de esa persona. Esa persona recibe la gracia de Dios. Eso es alguien bendecido. Dile al de al lado: si estás aquí, es porque eres un bendecido. Has recibido su gracia, su salvación, su amor. Pero hay otro nivel. Eso ya no es. Predícale, pues. Dile. Hay otro nivel, hermana. Hay otro nivel. Es el del bienaventurado. Ese es un nivel más profundo. El bienaventurado es alguien que no solo es bendecido, sino que dentro de él hay una plenitud, hay un gozo pleno, por la gracia que tiene de su Señor. Es decir, la bendición, cuando eres bendecido recibes, cuando eres bienaventurado emanas gozo, hay plenitud, porque estás en su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, alguien bienaventurado es otro nivel. Amén. Amén. Y el Salmo 1 no dice bendecido el varón, dice bienaventurado el varón. La misma figura que usa Jesús en Mateo 5 cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas. Primero te quiero decir algo. Espíritu Santo abre sus oídos espirituales para que puedan oír, que reciban la verdad. En el nombre de Jesús atamos y amordazamos todo espíritu de religiosidad, de letargo, de estupor, todo espíritu ajeno que se levante contra tu palabra queda atado, amordazado, inoperante. Y es desatado nada más para cuando tú decidas echarlo fuera, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Brevemente te comparto lo que enseñamos el viernes. ¿Cuál religión es la verdadera? ¿Cuál religión es la verdadera?
¿Cuál religión es la verdadera? Ninguna. No hay religión verdadera. La palabra religión viene del verbo latín religare, que es volver a unir o volver a ligar. Religar. El hombre quedó apartado de Dios por el pecado del hombre. Hubo una separación. Lo que estaba ligado se rompió. Y entonces el Padre en su amor dice: tanto amó Dios al mundo. Tenía el anhelo el Padre de que nos volviéramos a reconciliar con Él, de volvernos a unir con Él. ¿Que qué hizo? Tanto amó Dios al mundo que envió una religión. ¿Qué dice la Biblia? Que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que el religare, el volver a ligar a los hombres con Dios, el reconciliar a los hombres con Dios, no es a través de una religión, es a través de una persona. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. No es religión, es una persona. Oiga, pastor, pero ¿qué no somos los cristianos una religión? No, chato. Lo has entendido mal toda tu vida. ¿Y que los judíos no son una religión? No, chato. Lo has entendido mal toda tu vida. A los judíos se les dijo judíos por la tribu de Judá, por la región de Judea, no como una religión. Es como decirle mexicanos a los que habitan en México, judíos a los de Judea, que era de una tribu, y después se extiende el término para todos. Y cristiano, estaba profetizado en el Antiguo Testamento que venía el Mesías. Acuérdate, Antiguo Testamento, hebreo, arameo, que venía el Mesías, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios para salvarnos. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero todo el mundo estudiaba las profecías mesiánicas, pero nadie sabía en qué momento vendría. Y cuando viene el Señor Jesús, humilde en un pesebre, muchos no se daban cuenta que Él era el Mesías. Pero cuando se empiezan a dar cuenta, la traducción de Mesías o de Mesías en el griego es Christos. Es la misma palabra, pero en el idioma, en otro idioma. Entonces decían, es el Cristo, es el Mesías, es Él, es Jesús el Cristo, es Jesucristo. Él es el ungido, Él es el enviado de Dios. Por eso Él es el Cristo. Y dice la palabra de Dios, libro de los Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos, que cuando el Señor Jesús es crucificado y resucita y asciende, creyeron que ya habían acabado con todos esos fariseos. Pero sus discípulos hablaban como Él, se comportaban como Él, amaban como Él. Y por primera vez en Antioquía la gente los veía y decía, oye, estos son diferentes, se aman, todo es diferente con ellos. Y decían, si es que son seguidores del Cristo, son cristianos.
son pequeños ungidos. Cuando alguien se confiesa cristiano, es porque entiende que el Padre no envió una religión, envió al Cristo. Y entiende que en ningún otro hay salvación, solo en Él. Y entonces dice: te quiero seguir, quiero ser un seguidor de Cristo. Soy un pequeño ungido. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque si no entiendes esto, no vas a ser un bienaventurado. Hay mucha gente que tiene una religión, pero no tiene a Cristo. Por años ha aprendido una religión, la religión cristiana. La religión lo que impone son dogmas y sacramentos externos para, a través de lo externo, cambiar lo interno. Cristo no. Cuando tú conoces a Cristo, Él entra en ti y te da un nuevo nacimiento, y hay una transformación total de adentro hacia afuera. Y entonces, cuando es de adentro hacia afuera, hay un gozo, hay una plenitud de aquel que te salvó, que no viene de afuera hacia adentro. No te tienen que decir: órale, alaba, ve a la cumbre. No, es que tú lo amas tanto que quieres porque eres bienaventurado. Te lo explico diferente. Siempre pongo este ejemplo para que lo entiendas. Ayúdame, Señor. No, mejor yo te ayudo. Tú predica y yo soy el chalaco. Bueno, ese ahorita te lo digo. Bueno, de una vez. ¿Por qué seguimos la palabra de Dios? ¿Por ley? No, por amor. Y te lo explico muy sencillo. Mira, cuando yo conocí a la pastorita de mi corazón, levanta la mano, pastor. Eso, no te agüites. La verdad que yo no fui de esos muchachos de hoy en día timoratos que, ay, quiero conocer, no conocer nada. Yo la vi, la amé, y de hecho la asusté un poco porque le dije: mira, vamos a ser novios, luego esposos y luego vamos a tener hijos. Y nos acabamos de conocer. Muchos dirán: qué miedo, pero así fue. Llegué para quedarme. Y en aquel entonces yo usaba gel Xiomara, bote de alitro, y una loción de Bodega Aurrerá que se llamaba Agua Brava, que costaba como 90 pesos el medio litro. No se acababa. Y yo iba a verla y me agarraba así como: agárrame, agárrame, flaco. Agarraba así como medio bote de Xiomara y me lo echaba para atrás así. Y se hacía como un casco de bicicleta, duro. Pobre de la mosca que se atorara ahí, ya no salía. Y me ponía mis rociadas de agua brava. Y llegaba así a ver a la pastora, no éramos pastores, y le decía: buenas tardes. Y yo nada más veía que no me decía nada, pero como que mi aroma le picaba la nariz, le hacía como... Y veía que como que mi look aerodinámico no le gustaba tanto.
Ella nunca me pidió que cambiara nada, pero por amor a ella, para agradar el corazón de mi amada, yo empecé a agarrar un lookcito diferente, así como de ladito, mira, levantadito. Empecé a usar otra loción y hacía un cáliz, a ver, así como que no me lo pidió, pero el amor me llevó a hacer cambios para agradar el corazón de mi amada. Nadie me obligó. El amor me llevó a hacer cambios para agradar el corazón de mi amada, conforme lo que a ella le gustaba. Y funcionó, porque hubo casorio. Eso multiplícalo por 1,000,000 al infinito y entenderás lo que es seguir la palabra de Dios. Nadie te obliga, pero amas tanto a Jesús que empiezas a hacer cambios en tu vida conforme lo que a Él le gusta, para agradar el corazón de tu amado. Así que no somos esclavos según la ley, somos esclavos por amor. Amén. Acaba con la religión. La religión no te lleva a Dios, te aparta de Dios. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero el tema es este. Cuando tú conoces a Jesús, ven para acá, chiquilín. Sí, tú. Cuando tú sigues a Jesús, tú eres este y Jesús es este, nada más para ilustrar. Tú eres el buey pequeño y él el grande. Es una figura bíblica. Y hay algo que se llama yugo, que se pone de cuello a cuello y se usaba en el campo cuando se cosechaba. Y entonces, cuando el pequeño se quería ir para allá, él no mandaba el grande. Y se quería ir para allá, pero mandaba el grande. Pero más bien Jesús nos agarró así. Y se quiere ir para allá, mira, a darle vuelo a la hilacha. Pero Jesús no lo deja. Cuando tienes una relación con Jesús, Jesús no te suelta. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchos la cantan, mi yugo. Entiende lo que estás diciendo. Estás diciendo que Jesús no te suelta, que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Mira, ve para allá. Te la creíste. Jesús manda. Gracias, joven autor. Cuando tienes esta relación con Jesús, eres un bienaventurado. El Señor me dio esta enseñanza el día de ayer, porque llegamos a casa y estábamos ahí en la casa, vino a visitarnos mi madre. Estaba la pastora y mi hija Janita. Y de repente dijo la pastora, mira,
nos mandaron esto, y sacó fruta y empezó a sacar la fruta. Y yo también había ido a comprar y empecé a sacar más fruta. Y en eso agarra la pastora y dice: mira, y de las gallinas del huerto están estos huevos. Y total que la barra de la cocina se llenó de huevos, de fruta, de verdura, de carne. Y dije: Señor, cuán bendecido soy. Es que eres tan fiel que tu bendición nos persigue. No es la fruta, es su amor. Y le hice así como para lavar los trastes, pero sentí tanta gratitud que me quería hincar, y en eso volteo y ya estaba la pastora y Janita hincadas. Y me hinqué con ellas y le dijimos: Señor, gracias por tu amor. Somos inmerecedores, pero aún así nos amas. ¡Wow! Eso es ser bienaventurado. Que la relación con Jesús hace que tengas una plenitud, un gozo dentro de ti. No por lo externo, sino por Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiero que entiendas algo, iglesia. Imagínate que para allá está Jesús y para allá está el mundo. Tienes que entender algo. Entre más te acerques a Jesús, más te vas a separar del mundo. Hay muchos que le juegan al vivo. Y si me doy un permisito, soy cristiano pero me doy un permiso, soy cristiano pero esto. ¿Que no te das cuenta que eso te aleja de Jesús? No te des permisos, busca acercarte a Jesús. Y sí, entre más te acercas a Jesús, más te alejas del mundo. Pero solo en Jesús hay salvación, hay plenitud. Tienes que entender que tanto te amó Dios que te dio libertad a ti y a mí. Hay dos caminos: o te vas para allá o te vas para allá. Dios no te obliga. Lo único que te obliga, la libertad que te dio, es a decidir: o te acercas a Jesús o te alejas de Jesús y te acercas al mundo. Por lógica, toda mi vida yo viví en el mundo, anduve en la cochinada del mundo, me patearon, me escupieron, se burlaron. Y cuando venía muerte, Jesús vino por mí y me salvó. Y por eso el mundo no me llama nada, porque me quieren tentar, pero digo: pues yo ya estuve en el lodo, ya estuve en la porquería. De menso me regreso ahí. Una vez que conoces a Jesús, Él es la luz verdadera, y todo lo demás se te hace opaco. ¿Está loco, pastor? Sí, por Jesús. Quedé bien loco. Sigo loco. Te digo algo: todos los pastores deberíamos de estar locos, si no, no puede ser pastor. Porque si no, ¿qué estás enseñando al pueblo? Tú tienes que enseñar al pueblo a amar al Señor, a dar la vida por el Señor, a dar la vida por Jesús.
Pero quiero que entiendas algo. Aquí está Jesús, aquí está el mundo. Pero la gente se preocupa del enemigo y cree que te va a salir y te va a decir: ah, soy el coco. No, brother, no te preocupes cuando se manifiesta. Fuera en el nombre de Jesús. Preocúpate del veneno sutil. Cuando el enemigo no puede con alguien, le da un veneno sutil pero sabroso. Pequeñas dosis para que no te des cuenta, pero te empieza a envenenar. Y aquí lo muestra en el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, primero escuchas, es algo pasajero, un consejo de malos. Pero si tú escuchas eso, pasa lo siguiente: ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, primero escuchó, luego se paró. Ya no solo escuchó, ya se paró en ese camino. Y después lo que sigue es: ni en silla de escarnecedores. Ya se sentó en el pecado. Ya se sentó y se asentó. Primero escuchas, luego caminas, luego te sientas. Y ya cuando la gente está sentada, dicen: ¿por qué ella no escucha? Porque la maldad cauteriza la conciencia. Pero dice la Biblia: bienaventurado aquel que ni escucha, que ni camina, ni se siente en eso. Bienaventurado el que no hace eso y sigue hacia Jesús. Sigue. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Léelo para que... A ver, 1, 2, 3. ¿Por qué muchos tienen cara de limón? Es que no voy a ir al bailongo porque tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué sufres? Si seguir al Señor es una delicia. Es una delicia. Es una delicia. Te voy a compartir, pero eso solo es para los de aquí, algo de mi corazón para Dios. Esto es algo entre Dios y yo, y es de mis porciones favoritas de la Biblia. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El servir al Señor es un deleite. El servir al Señor es una delicia.
Porque hay muchos que lo viven así como que, ay, me obligan, no quiero que me controlen. Disfruta al Señor, sumérgete en la plenitud de su presencia. Ayer sentí tan hermoso, porque vine en la noche, al final del ensayo, hubo ayer ensayo de los instrumentos, estaba coordinando la pastorita. Y me gustó tanto cuando entré, porque entré y se sentía una paz de Dios. Según entraba nada más para venir por la pastorita, pero ahí me quedé un rato. Y dije, qué delicia. Y sentía la presencia de Dios, sentía al Señor alegre. Y dentro de mí le dije, Señor, ¿qué te gustó? Y me dijo, lo hicieron con gozo, con gratitud y con alegría. Dios no ve el corazón. Y saliendo de acá la pastora me dijo, el ensayo estuvo hermoso, todos amando a Dios, dando lo mejor que tenía para Él. Y dije, Señor, amén, amén. Sí, porque dale al Señor lo mejor. No le des frijol con gorgojo. Imagínate que hubieran estado así, ya es tarde, es sábado, es sabadaba. ¿Qué es eso? Los jóvenes que ayer aquí estuvieron, sí, todos jóvenes, estoy profetizando. Ay, la hermana, recibo. Lo hicieron con gozo, porque es una delicia. Es una delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira, es lo mismo que Dios le dice a Josué en Josué 1:8. Le está diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas con todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Llevo días meditando en el Salmo 19. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es más dulce que la miel. Jóvenes, estamos dando nuestros mejores años al Señor. Y me refiero a todos. Lo mejor para el Señor. Es un gozo. Ayer que estaba en la casa, la presencia de Dios, mira, ya no dio tiempo, no me recordó la hermana. Recuérdeme, hermana Yadi. Pero Dios sabe tener muchos detalles con sus hijos. Y un detalle que tiene con nosotros, desde que hicimos pacto y nos casamos, es que nos pone arcoíris. Desde que nos casamos, estaba el altar, estaba el pastor y estaban dos arcoíris enfrente.
Y desde ahí siempre el Señor en su misericordia nos pone arcoíris. A ver, venga, hermana Yadi. La hermana Yadi trabaja con nosotros en casa. Y díganles lo que hay siempre. Sí, en casa de los pastores siempre aparecen arcoíris. De hecho, algo que no les había comentado, el día que salieron los pastores a Guatemala, pasó algo increíble porque iba yo subiendo al tercer piso. En eso se me refleja en el último escalón un arco iris. Y yo dije, estoy viendo bien, y volteo hacia arriba, no había nada. Dije, qué raro. Y me vuelvo a bajar por unas cosas y vuelvo a subir. Y estaba un arco iris muy grande, pero rodeando la casa. Y fue tan sorprendente en eso. Le mando mensaje a una de las hermanas y le digo, oye, ¿pueden checar? Le dije, está un arco iris. Y me dijo, no hay nada. Le dije, no, o sea, el arco iris está rodeando la casa. Le dije, está, wow, hermoso, se estaba viendo muy hermoso. Y yo dije, wow, se empezó a sentir la presencia del Señor muy fuerte. Y justo en esos momentos, los pastores estaban en algo tremendo de Dios. Y en esta semana se han estado apareciendo los arcoíris, y justo cuando yo iba llegando, el arcoíris se apareció afuera de la casa, a un lado de la alberca. Y yo dije, wow, ¿por qué nunca se había aparecido afuera? Afuera nunca nos había tocado que se aparecía adentro, o sea, yo los he visto adentro. Y me sorprendí tanto que dije, wow, Dios es tan bueno que me ha permitido ver los arcoíris dentro de la casa. Sí, gracias a Dios. El arco iris es señal de pacto. Y de aquí no queremos establecer una doctrina. Simplemente te quiero decir que Dios sabe tener detalles con sus hijos. Ya también les pusimos el video. Ha habido veces que vamos en el avión y en la sombra del avión, en las nubes, un círculo de un arcoíris rodeando la sombra del avión. Eso no es natural. Te voy a decir algo. Cautiva el corazón de Dios. Miren, Abraham cautivó el corazón del Padre, y el Padre le dijo, Abraham, tú eres mi amigo. Aquellos discípulos, aunque eran silvestres, cautivaron el corazón de Jesús, y Jesús les dijo, ya no les diré más siervos, sino amigos. Cautiva el corazón de Dios. Cautiva el corazón de Dios. Miren, yo soy bien silvestre, pero amo con todo a mi Señor. Cautiva el corazón de Dios. Y entonces pasa esto: si eliges por Dios y no eliges el otro camino, pasa esto: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y es lo mismo que el Señor dice con el profeta Jeremías. Jeremías 17, del 7 al 8. Fíjate,
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde todo el año. De sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es lo mismo. ¿Qué es como estar como un árbol plantado junto a las aguas? De entrada, escucha la palabra plantado. Alguien lo plantó. No nació ahí, no creció de la nada. Alguien lo tomó de acá y lo plantó acá. Eso es lo que hace Jesús. Nos toma de las tinieblas y nos planta en su luz admirable. Y será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Sabes dónde te planta Jesús? Estás plantado sobre la roca. Estás plantado sobre de Él. Él es el río de agua viva. Él es la vid y nosotros los pámpanos. No importa qué pase afuera, no importa que haya sequía, no importa nada. Tú no dependes de la sequía ni del mundo. Jesús hace que eches raíces y te nutras de su agua viva. Y entonces a ti no te importan las estaciones del año. Tú siempre estás verde, porque no dependes de las estaciones, no dependes del clima, no dependes de las circunstancias, dependes de tu Señor. Desde que empezó el ministerio, el enemigo nos ha aventado como 40